Finalizamos el video anterior preguntándonos si es posible que los fotones virtuales utilizados en electrodinámica cuántica para explicar la interacción eléctrica sean reemplazados por fotones reales. Consulté a ChatGPT sobre esto. ¿Qué características poseen los fotones virtuales que los diferencia de los reales? Los fotones virtuales y los reales se diferencian en varios aspectos clave. 1. Conservación de la relación de energía y momento. Fotones reales obedecen estrictamente la relación de energía y momento de las partículas sin masa, U igual a Pc, donde U es la energía, P el momento y C la velocidad de la luz. Fotones virtuales no cumplen esta relación, lo que significa que pueden tener cualquier combinación de energía y momento. Esto se debe a que existen solo en procesos intermedios y no como partículas detectables. 2. Tiempo de vida y detectabilidad. Fotones reales son detectables. Pueden viajar largas distancias y ser absorbidos o emitidos por partículas cargadas. Fotones virtuales son efímeros y existen solo en cálculos teóricos dentro de la electrodinámica cuántica, no pueden ser detectados directamente, solo sus efectos. 3. Función en la interacción electromagnética. Fotones reales se emiten y absorben en procesos físicos observables, como la radiación térmica o el efecto fotoeléctrico. Fotones virtuales median las interacciones entre partículas cargadas, como la fuerza de Coulomb entre electrones y protones. Son responsables de la fuerza electromagnética en la teoría cuántica de campos. 4. Diagrama de Feynman. Fotones reales son líneas onduladas externas en un diagrama de Feynman, representando partículas que entran o salen del proceso. Fotones virtuales son líneas internas en los diagramas de Feynman, apareciendo y desapareciendo dentro de la interacción sin ser detectados. 5. Polarización y propagación. Fotones reales solo tienen dos estados de polarización, transversales. Fotones virtuales pueden tener más grados de libertad, incluyendo un componente longitudinal, lo que les permite mediar interacciones de manera que los fotones reales no pueden. En resumen, los fotones virtuales son una herramienta matemática en la teoría cuántica de campos y no pueden ser reemplazados simplemente por fotones térmicos o reales, porque estos últimos no pueden explicar todas las interacciones electromagnéticas conocidas. Pero si tienes una idea alternativa, podemos analizar cómo podrías formularla. Supongo que si mostramos la interacción sin la necesidad de fotones virtuales, también se podrían explicar los resultados observados. Exactamente, esa es la idea. Si se puede mostrar que la asimetría en la distribución de fotones reales reproduce la interacción electromagnética observada, se podría llegar a explicar los resultados experimentales sin recurrir a la noción de fotones virtuales. Si sigo las indicaciones de la inteligencia artificial, terminaré estudiando mecánica cuántica. El propósito de estos videos es tratar de explicar el origen del campo electrostático con razonamientos simples, es decir, de dónde proviene su energía y si cumple con los resultados del electromagnetismo clásico: atracción, repulsión, que es conservativo, y que se cumple la ley de Coulomb. Por este motivo, continuaré con las analogías, tratando de encontrar la explicación simple buscada.